¿Será que lo que yo enseño con mis palabras lo confirmo con mi vida? Sábado 22 de agosto, termina esta semana número de 20 del tiempo ordinario. Gracias por acompañarnos ayer en la solemnidad de San Pío X para nosotros. Gracias por su oración. Gracias por tanto cariño. Hoy la Iglesia recuerda la memoria obligatoria de María Reina. Un abrazo para todos por intercesión de María. Y vamos a tomar el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en sus hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son sus hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En este día, oro por mis amigos, por aquellos que ya partieron a la eternidad y me regalaron grandes momentos, por quienes padecen una enfermedad en el encierro del dolor, por el amigo que me ayudó a superar difíciles momentos. Dales bendiciones, pues más que nadie, tú sabes el valor de la amistad. Amén. Podríamos entender o pensar que Jesús está utilizando unas palabras muy duras contra los escribas y los fariseos. Pero no son palabras que nacen del desprecio, hermanos, sino que Jesús habla así porque quiere purificar ese corazón, el corazón de quienes de alguna manera manejan, ejecutan, tienen la tarea de custodiar la religiosidad espiritual, la autoridad religiosa. Hermanos, Jesús, ¿qué está haciendo? Denuncia una fe de que quedan apariencias. Una religión que en ese momento buscaba el reconocimiento antes que el servicio. Jesús no condena, ojo, Jesús no está condenando el ministerio de los escribas para nada. No. Sencillamente le está diciendo, hagan y cumplan lo que les digan. Pero lo que cuestiona aquí en ese texto es la incoherencia entre los que enseñan y la forma como viven eso que enseñan. Y este evangelio no solamente uno podría entender que iba dirigido a los líderes religiosos, no. Hoy es una llamada para todos nosotros, porque todos podemos caer en la tentación de vivir una fe de apariencia más que una fe de autenticidad. Porque ¿de dónde nace la verdadera autoridad? De Jesús y del testimonio. Por eso yo no puedo exigirle a una comunidad parroquial si yo no doy testimonio. Nosotros no le podríamos exigir a los seminaristas si nosotros no les diéramos testimonio. Ellos dicen sí, pero no hacen. Y esa es la vida espiritual incoherente. Hermanos, ojo, porque la autoridad de la iglesia no proviene del cargo que tenemos, del conocimiento, del prestigio, para nada. Proviene del testimonio. Miren,
La gente se le puede olvidar todo lo que uno predica, todo, pero difícilmente uno olvida la vida de un santo. ¿Quién de nosotros no se acuerda de Juan Pablo II? Que lo vimos papa y luego lo santo. A Francisco. ¿Usted se acuerda de todas las homilías de Francisco? No. ¿O de las de Juan Pablo II? No. ¿Usted se acuerda de su vida? El Papa Juan Pablo II, cuando se reía con ese payaso que lo hizo carcajear en México, o con ese indígena que lo regañó aquí en Colombia, el Papa Francisco cargando a los niños. Uno se queda con esa imagen. Por eso un papá, una mamá educa más a su hijo con ejemplo que con discursos. Eso sí son bobadas. Un sacerdote, nosotros evangelizamos más con la humildad que con la elocuencia. Un catequista transmite el evangelio con la alegría, prepara una charla o una dinámica. Hermanos, la credibilidad de un cristiano no es si usted usa mantilla, no. La credibilidad de un cristiano no está en que usted comulgue uno de rodillas, ni que usted venga todos los días a misa. Usted puede pensar que esa es la credibilidad. No. La credibilidad de un verdadero cristiano es que se note que es cristiano. ¿Cómo? Desde el amor, desde el servicio, desde la humildad. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Eso de los primeros puestos, que los vestidos, que besele el anillo, que su excelencia, que no sé qué. Pues, bueno, uno lo hace con el debido respeto, pero a mí no es que me convenza. Pues yo lo respeto, claro, obviamente pues por su autoridad, porque es una gracia, un don del Espíritu Santo que usted sea obispo, que sea cardenal, que sea el Papa, claro, porque usted no está ahí pues creería uno que por influencia, sino por el Espíritu Santo. Y porque creo en el Espíritu Santo, respeto esa autoridad que Él le ha dado. Pero lo que no respetaría nunca es que sea grosero, que maltrate a una persona, que se muestre bueno y santo en una misa y en la sacristía un patán. Eso yo no lo tolero. Porque hay obispos y cardenales, gente que tiene unas homilías hermosas, pero hay gente que ni se les acerca porque les tienen pavor. Entonces es ahí uno dice, pues sí habla bonito, pero es una vida vacía. Hermanos, porque la autoridad de la iglesia es participación de la autoridad de Cristo. Y ojo, nadie puede apropiarse de esa autoridad, de ella, como un privilegio personal. Por eso es la grandeza del servicio. Y Jesús pronuncia una frase muy especial y fuerte. El mayor entre ustedes será su servidor. Esa es la verdadera experiencia de un cristiano. Recordar que el Hijo de Dios no vino al mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Vean, hermanos, la esperanza tiene rostro de humildad. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con la esperanza? Sencillo. Porque la esperanza cristiana solamente puede crecer en un corazón humilde, como María. Un orgulloso cree que se salva solo, que sale solo adelante. En cambio, el humilde sabe que necesita a Dios. El orgulloso vive preocupado por defender su imagen.
El humilde vive libre para amar y servir. Hermano, la esperanza nace cuando dejamos de apoyarnos en nuestras propias seguridades, fuerzas, y empezamos a confiar en la gracia de Dios. Porque la humildad no consiste en pensar mal de uno mismo, consiste en pensar más en Dios y en los demás más que uno mismo. Por eso este evangelio de hoy es interesante. ¿Será que lo que yo enseño con mis palabras lo confirmo con mi vida? ¿Será que yo busco servir o busco sobresalir? ¿Será que yo me alegro cuando los demás lo felicitan, los valoran, les va en otras cosas mejor que a mí? ¿O de dónde nace el deseo de amar a Dios? Ahí les dejo, hermanos, esa reflexión. Y esto es para todos. Sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, ministros. Todos nosotros estamos llamados a recordar algo, que el ministerio no es un privilegio, es una misión. Y yo quiero que terminemos esta semana número 20 dándole gracias al Señor por la intercesión de la Virgen María. Porque ella nos muestra la humildad. María nunca se engrandeció ni se enalteció por sí misma. María no fue una mujer orgullosa. María nunca humilló a los demás. María tenía un corazón que le hacía actuar de la manera en que conocía al Dios que amaba. Que yo, Señor, no me enaltezca, que yo conserve mi humildad, que yo conserve mi sencillez, que yo conserve la capacidad de servir y ayudar a los demás. Señor, porque amando es como doy testimonio de lo que tú me das, porque el amor es la fuente para la vida. Por eso te pido, Señor, que nos bendigas y nos regales siempre tu gracia y tu amor. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por haber compartido conmigo esta semana. Me encomiendo a sus oraciones. Mañana domingo, ir a la Eucaristía, a Monticello, al Templete, a Manrique, aquí a San Pío. Reciban a Jorge Iván con toda la alegría. Que Jorge Iván siga llenando nuestro corazón como lo hace. Jairo que siga dando su doctrina, su conocimiento. Y a Villa, cuando lo vean por ahí loquito, amárrenlo. Y díganle que lo quiero mucho. Y siempre nos hemos tenido mucho cariño a todos. Dios me los bendiga, la Virgen los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta dentro de un mes. Y gracias por estar siempre en el canal Televid. Y no se olviden, descargue la aplicación. Hasta luego.